Hola chicos y bienvenidos a mi canal. Desafortunadamente, lamentamos decir que nuestro drama está en el final. Pero el drama terminó muy bien. Todos hemos visto un final realmente bueno. Hablemos de lo que sucedió en el último episodio. En primer lugar, hablemos de Yaren. Desafortunadamente, Yaren fue a la cárcel en el episodio final de nuestro drama. Era un personaje tan malo que podemos decir que Yaren merece ir a la cárcel. Cian y Andan, quienes se despidieron de sus hijas, estaban muy tristes. Pero sabían, como todos los demás, que Yaren era culpable y que tenía que ir a la cárcel. Podemos decir la parte más triste de la despedida de los tres. Azize, también conocida como Aise, uno de los personajes más importantes, se alejó de todos en el último episodio y se instaló en una casa de pueblo. En el último episodio, Cian fue a Aise. Aise se sorprendió mucho al verla en la puerta. Le preguntó a Cian si había venido a verlo en esta mala situación. Cian realmente sorprendió a Aise al decir que vine a llevarte a Aise, déjame llevarte con tu familia. Aise no quería venir, pero Cian empezó a decirle a mi padre lo que sucedería y le preguntó si le había confiado a sus hijos antes de que muriera su hermano Azar. Aunque Aise dijo que estaba llorando y dolido, Cian en realidad dijo cosas que animaron a Aise y la persuadieron de volver. Y Aise regresó a la mansión para formar una familia. Nasu se sintió verdaderamente renacido con la llegada de Aise y estaba muy feliz. Y decidieron casarse. Se juntaron y se lo dieron a conocer a todos. Todos felicitaron y decidieron hacer todo bien. Incluso fueron a Nasu para preguntar por Aise. Después de eso, su boda fue interrumpida y se casaron. Vayamos a Ryan y Miran. A pesar de todas las cosas malas por las que han pasado, su amor continúa mejor que el primer día. Dado que Ryan y Miran no tendrán otros hijos, adoptaron a una hija llamada Melek. En un episodio de la serie, Ryan y Miran continuaron mirando juntos sus recuerdos pasados. El anillo y el espejo que Miran le dio a Ryan como regalo son dos de ellos. Con sus salvados, retrocedieron en el tiempo y recordaron sus recuerdos. Más adelante en nuestra serie, años después, llegó una fecha posterior. Ryan se convirtió en maestra y los niños crecieron. Umut creció el primer día de trabajo de Ryan y Melek llevó a Ryan a la escuela con su hermana y su padre Miran el primer día que comenzó a trabajar. Ryan entró al aula y los niños esperaron en la puerta de Miran. Más tarde, Zera estaba orando junto a la tumba de su esposa Farsadoglu. Estaba con su hija Heu con Dires y Sele. Rose se había convertido en una niña. La consoló mientras su madre la tocaba y lloraba. También vimos la forma adulta de Gul. En la última escena surgieron situaciones familiares en la mansión que Azize, apodada Aise, le dio a Ryan. Después de regar el jardín, Miran, Ryan, Melek y Umut se abrazaron en una pose familiar. Nuestra serie terminó ahí. Una historia realmente apasionante ha llegado a su fin. Amor, tristeza, odio, lucha, mentiras. Una historia increíble ha llegado a su fin. Espero que nos encontremos en otras grandes producciones como esta. Cuídate por ahora. Adiós. Emocional mensaje de despedida de Aknak no Zu, serie de televisión Miran of Erkai. Miran Aknak no Zu de Erkai compartió su despedida de la serie Erkai, que compartió con Ebrusain. Aknak no Zu escribió la nota: querido Miran, gracias por este viaje de maduración en las tierras mágicas de Mesopotamia, que me trajiste mientras trataba de entender y contarte en Erkai, quien se despidió de la pantalla. La serie Erkai, que lleva 3 temporadas al aire en ADB, llegó a su final con su último episodio, que se proyectó el 25 de abril. Aknak no Zu, que protagonizó Erkai junto a Ebrusain, se despidió del personaje de Miran desde Instagram. La actriz, que publicó una foto en las redes sociales, dijo: querida Miran, te agradezco este viaje de maduración en las tierras mágicas de Mesopotamia, que me trajiste mientras trataba de comprenderte y explicarte. Lo más importante es que enseñaste. Me di cuenta de que nunca podría ser un hombre sin cuidar a mis seres queridos y seres queridos. Me di cuenta de que en realidad tengo demasiadas razones, escribió. Nuestra lucha fue difícil pero vale la pena. Aknak no Zu usó las siguientes expresiones en su mensaje de despedida al personaje de Miran. A la luz de todo esto, entiendo que eras tierra negra, y yo era una semilla que salió de ti y te preguntó cómo podías florecer. En realidad, nos necesitábamos el uno al otro. Porque estabas buscando raíces para llenar el vacío en mí, y descubriré las raíces que llevo dentro y un lugar donde pueda soltarlas y hacerlas crecer. Gracias a Dios logramos perecer un pensamiento en la época de invierno. Ahora, hemos llegado al final de este camino donde colocamos las piedras con paciencia, devoción,
esfuerzo y sacrificio sin darnos por vencidos. Pero ambos sabemos que parece el final del camino y de hecho tocamos el corazón de las personas. Las flores que florecerán son solo un nuevo comienzo. Y encontrarás la felicidad que buscas en tu jardín lleno de flores nuevas que parecen imposibles de florecer pero que han logrado abrirse con la inspiración de nuestra historia, y serás libre donde la encuentres. Quizás nuestra lucha fue muy difícil pero todo esto valió la pena. Erka y su compañera, Sureya Aknaknozu, terminó diciendo adiós compartiendo de Ebrusain a la serie Erkai que hizo la final y Ryan, me voy con tranquilidad. La serie Erkai, que se ha emitido durante 3 temporadas en ABB, se despidió de la pantalla con su episodio 69. Ebrusain, quien interpretó al personaje de Ryan en la serie Erkai, compartió su despedida en su cuenta de Instagram. En su emotivo mensaje de despedida, Sain dijo, es primavera para tus flores esperando abrirse y te dejo con el agua de la vida. Donde comencé, me siento en esas escaleras por última vez y voy con la tristeza del pasado, pero con tranquilidad. La serie de Erkai, protagonizada por Ebrusain y Aknaknozu, llegó a su final con su episodio 69, que se proyectó el domingo 25 de abril por la noche. Ebrusain, quien dio vida al personaje de Ryan en la serie, compartió sus fotogramas de la serie en Instagram y expresó sus sentimientos. Tu chica libre montando en las llanuras. La bella actriz Sain usó las siguientes expresiones en su publicación donde se despidió del personaje de Ryan. Pasamos por geografías con clima lloroso, manantiales envueltos en marrón, gente montañosa pero abrigada. Historias centenarias albergaron dolor en nuestros corazones y se convirtieron en amor. Mi Ryan, me hiciste crecer y me diste límites, te di las alas para trascender los linderos. Me diste la paciencia para silenciar el mal con una sonrisa y dejarlo al tiempo, te hablo para buscar justicia. Encomiendo a los niños a quienes les enseñarás a amar y dejar. Como encomiendo a las mujeres a quien das coraje. Es primavera por sus flores que esperan abrirse, te traigo agua de vida y voy así. Donde comencé, me siento en esas escaleras por última vez y voy con la tristeza del pasado pero con tranquilidad. Y para ti, les deseo a todos nuestros seguidores y a mi querido equipo, que nos han apoyado desde el principio, belleza y formas de encontrar el amor a lo largo de su vida. Gracias a todos los que me escucharon y entendieron. Tu hija libre que corre a caballo por las llanuras.